de vuelta, las disculpas del caso, pero nos estaban diciendo que había fallas en la recepción del video y nos veíamos al revés para que me vean cabal correcto como estoy. Bueno, continuando con lo que decíamos, los fibromas van a estar distribuidos en toda la matriz porque toda la matriz está formada por este músculo liso. Pueden aparecer en cualquier lado. Y, como les decía, la matriz crea redes específicas para darle el aporte sanguíneo y por lo tanto nutricional para que ese fibroma crezca y se desarrolle. Por lo tanto, va a ser una patología frecuente en mujeres en edad fértil porque vamos a tener tanto la producción de estrógenos como la producción de progesterona, que son los que le van a dar el soporte nutricional a ese fibroma para que crezca. Ahora les voy a mostrar una imagen en la cual podemos ver una serie de tumoraciones, como ustedes las pueden ver aquí, en diferentes partes de la matriz. Se ve algo monstruoso, pero realmente no es que todas van a convivir de una sola vez. Son casos excepcionales en los cuales podemos tener una variedad de fibromas en diferentes localizaciones de la matriz. Por ejemplo, los subserosos son los que están en la parte externa de la matriz. Por ejemplo, puede tomar parte del músculo, pero es más externo, hacia afuera de la cavidad pélvica. Este es un subseroso. Podemos tener un fibroma pediculado, que es parte de los subserosos, pero ha creado un pedículo de tejido y él forma parte de una forma como satélite de la matriz. También tiene su parte de inervación. Tenemos los fibromas intramurales que están propiamente dicho dentro del músculo de la matriz. Podemos tener fibromas subserosos pero intraligamentarios porque a este nivel donde va la trompa uterina hay un ligamento que se llama ligamento redondo que cubre como que fuera un manto la matriz tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Entonces el fibroma puede permanecer alojado a este nivel y puede tener volúmenes como este tamaño o puede llegar a tener volúmenes como una pelota de fútbol. Lo riesgoso de esto es que vamos a hablar porque a este nivel, como yo les mencionaba, están las arterias uterinas que van hacia toda la parte del útero dando la inervación. Entonces, aquí pasan nervios, aquí pasan arteria, el uréter del riñón. Entonces, en una cirugía podemos tener, si no identificamos esas estructuras, podemos dañar tanto el uréter como la arteria, como la vena o inervaciones importantes y provocar un daño secundario. Los otros tipos de fibromas son como los que están aquí, cervicales, como su nombre lo dice, están en el cuello de la matriz. Y tenemos miomas o fibromas submucosos. Son submucosos porque están dentro de la capa funcional del útero, que es el endometrio. Entonces, dependiendo de su localización y de su tamaño, va a depender la sintomatología que la paciente va a presentar. Casi en un 60% la causa de consulta de los fibromas es que la paciente tiene sangramientos anormales, dependiendo de la ubicación. Cuando están más cerca de la capa funcional del endometrio, estos fibromas tienden a provocar mayor sangrado. Entonces podemos tener sangrados anormales, sangrados intermenstruales y aumento en lo que es la cantidad y el flujo sanguíneo de una menstruación. Entonces la causa de consulta va a ser, mire, tengo tantos meses de que la regla se me ha vuelto un poquito loca, irregular, me viene, me va, me dura 15 días, viene con coágulos. Y asociado a esto viene el dolor. El dolor va a depender, como les digo, del tamaño y de la compresión que esté dando al órgano, que tanto como el útero,
como al órgano subyacente. Cuando la matriz ya produjo el endometrio, que ya hablamos de eso, que es la capa que está esperando un óvulo fecundado, perdón. Cuando no hay fecundación, ese endometrio se desprende. Y al desprenderse, viene la menstruación. Entonces el útero hace unas contracciones. Él se estruja, así como cuando exprimimos una naranja para sacarle el jugo, lo mismo hace el útero. Hay contracciones para que la matriz logre desprender la totalidad del endometrio y este salga. Entonces, cuando hay una tumoración como esta, un fibroma o un mioma, la matriz cuando se contrae siente una dificultad. ¿Por qué? Porque las contracciones van desde los puntos arriba, a nivel de los cuernos, por donde salen las trompas. A partir de ahí, la contracción se disemina hacia abajo y contrae. Al ver un fibroma, esa contracción no se lleva a cabo porque hay una obstrucción, es como que hubiera un túmulo, donde el carro tiene que disminuir la velocidad para poder sobrepasar el túmulo. Lo mismo hace la contracción, va a la contracción, pero encuentra un obstáculo y a veces lo puede vencer y a veces no. Entonces el útero hace mucha más fuerza y es cuando vienen esos cólicos más fuertes. Otra de las causas de dolor puede ser una compresión a órganos externos de la matriz, por ejemplo, la vejiga, el recto o el intestino. Y eso ya vamos a ver dependiendo de la sintomatología que se vaya presentando. Las dos grandes causas son eso, dolor y sangramiento. Pero hay muchas mujeres que su regla es normal, que no presentan dolores más que el dolor específico de una menstruación autolimitado, no de intensidad. Entonces estas pacientes pueden pasar inadvertidas, como les digo yo, y solo es a través de un rastreo en su consulta ginecológica anual que nosotros podemos determinar el hallazgo de los fibromas. Entonces, volviendo a la sintomatología, podemos también tener grandes tumoraciones que puedan causar una compresión a la vejiga. Entonces vamos a tener manifestaciones como orinadera más frecuente, o que va a ser poquito y a cada rato, pero sin sintomatología urinaria, porque también puede haber una infección. Podemos tener infecciones de vías urinarias a repetición. ¿Por qué? Porque la vejiga está siendo comprimida por esta tumoración. Podemos tener problemas de dolores con las relaciones sexuales o al orinar, también por el mismo hecho de la inflamación crónica que puede tener la vejiga por compresión. Podemos tener dolor referido al recto por compresión del recto, porque el útero está en contigüidad con la cara, en su cara posterior, con el recto, con el colon sigmoides. Entonces esto puede causar disminución en la luz intestinal, causar estreñimiento o dificultad para defecar o dolor referido al recto. Y por ejemplo, cuando mencionábamos de los fibromas pediculados como este, el riesgo de estos fibromas es que sean de gran tamaño y puedan compresionar el intestino y darnos cuadros de colitis o de mala digestión o de mala absorción. Y en caso de que el pedículo, como es tan delgado y el fibroma pesa, se puede torsionar y esto inhabilitar el paso de sangre y nutrientes al fibroma, y empiezan los cambios propios de un fibroma que se está muriendo, que son necrosis, infección, degeneración, y esto puede causar un dolor agudo abdominal y ser causa de consulta. A veces puede ser confundido o tener un cuadro diferencial, por ejemplo, con un apéndice desde el lado derecho, o con un divertículo, o con un pólipo, etcétera, porque es un dolor referido al abdomen y generalizado en el abdomen cuando la torsión de este pedículo se ha dado. Por lo general, los sangramientos abundantes y hemorragias las podemos tener con los fibromas submucosos. ¿Por qué? Porque ellos están en la capa funcional de la matriz. Entonces, es una tumoración sólida que
ocupa espacio y que provoca tanto por su misma inervación como la dificultad para que todo el endometrio pueda desprenderse. Las causas de infertilidad por fibromas van a depender de su localización y de su tamaño. Por ejemplo, las que mayormente nos van a dar problemas de infertilidad son los miomas submucosos. ¿Por qué? Porque ellos están en la cavidad endometrial, que es donde se va a ir a alojar el óvulo fecundado. Esta es una tumoración que está bien arraigada al músculo. Entonces va a ocupar espacio. Y si hay un embarazo, hay dos estructuras ocupando la matriz. Entonces la matriz como que dice, aquí los dos no caben. Entonces empieza a sacar y el que más fácil se saca pues es un bebé en formación, ¿verdad? Y se dan los abortos o pérdidas tempranas del embarazo porque la matriz se siente súper ocupada y necesita evacuar a uno de los dos. Este es bien difícil que se vaya, como les digo, está bien adherido. Por lo general los pedículos de adherencia son firmes, son de consistencia dura, entonces las posibilidades de que este fibroma se vaya son bastante bajas. Es más fácil que se vaya un bebé que todavía no se ha implantado adecuadamente. Además, los miomas submucosos pueden causarnos compresión en las paredes endometriales y causarnos una mala o una falla en la creación de un buen endometrio para una implantación. Entonces, darnos el problema de que no logramos un embarazo. También los fibromas en la capa muscular nos pueden dar lugar a infertilidades, pero estos tienen que ser de gran tamaño porque la matriz va a estar ocupada por espacio. El riesgo de que aumenten de tamaño con el embarazo también existe. Como les dije, las hormonas tienen mucho que ver en el crecimiento y desarrollo de los fibromas y pues si se está embarazado, el chance de que aumenten de tamaño es mayor. Los tumores que están a nivel del intraligamentario, los que les dije yo que pueden llegar a tener tamaños exagerados, ¿verdad? Pueden ser pequeños, estos van a variar dependiendo de la idiosincrasia de cada paciente y de su genética. Hay tumoraciones que pueden estar dando compresión. Como les digo, a este nivel pasa la arteria uterina y el uréter, que hace su primera decusación a nivel del cuello de la matriz. Podemos tener compresión del uréter y manifestarse como una hidronefrosis, que es un acúmulo de líquido en el riñón porque no permite el flujo desde los riñones a través de los uréteres de la orina y que pase a la vejiga porque hay algo obstruyendo el trayecto o lo puede tener compresionado. Entonces esa orina como que regresa al riñón y le causa una inflamación o una congestión hídrica al riñón y esto se manifiesta como una hidronefrosis que si no se trata adecuadamente puede dañar el riñón. Los fibromas cervicales también son causa de infertilidad. ¿Por qué? Porque pueden tener tamaños pequeños, pero también pueden tener tamaños grandes e impedir la penetración de los espermatozoides o dificultar el trayecto de ascenso que tienen los espermatozoides hasta las trompas uterinas para lograr la fecundación. ¿Por qué? Por compresión. Entonces, hay fibromas intramurales que también tienen un componente submucoso, o sea, nosotros le llamamos intramurales que deforman la cavidad endometrial. Estos también pueden ser causa de infertilidad en las mujeres. Entonces, ¿de qué va a depender de esto? Del tamaño y de la localización. Así va a ser la sintomatología que podamos tener. También el aumento del diámetro debajo del ombligo, es el hipogastrio del área pélvica. Entonces, las señoras pueden decir, mire, o cuando se ponen vestidos o pantalones se ven un poquito más panzoncitas, o las amigas le dicen, ¡y estás echando panza! ¿Verdad? Horror, querido diario, las mujeres que nos digan que estamos echando panza. Pero a veces podemos tener la presencia de fibromas que nos estén causando el abultamiento abdominal.
Entonces, la moraleja de este cuento, ¿cuál es? Tienen que chequearse para cerciorarse de que ustedes no tengan ninguna patología, no solo fibromas, sino que pueden haber tumoraciones de ovario, otros problemas como la adenomiosis, porque la adenomiosis se puede confundir con fibromatosis uterina. Una persona que no tenga experiencia en el diagnóstico, que es lo que vamos a hablar a continuación, es que tenemos pacientes con menstruaciones dolorosas, menstruaciones abundantes, con coágulos, un cuadro muy similar a la fibromatosis, pero aquí ¿cuál es el problema? No son tumoraciones, sino que lo que pasa aquí es que el endometrio, que es la capa funcional, penetra a las capas musculares de la matriz y la sangre se aloja ahí cuando estamos menstruando. Esa sangre no sale, sino que el cuerpo la reabsorbe. Y al reabsorberla puede causar áreas fibrosas, inflamadas, y entonces vamos a ver matrices globosas, grandes. Yo les digo que la matriz tiene una semejanza por ultrasonografía a un aguacate. Es ovalado en su parte de la parte más gruesa y es más delgada en la parte final, que está adherida a la hoja. Entonces tiene mucha semejanza a un aguacate. Pero ¿qué pasa con esta paciente con adenomiosis? No vamos a tener la imagen de un aguacate, sino que probablemente vamos a ver la imagen de una manzana o una naranja redonda y el cervix largo. Entonces se pierde la anatomía. ¿Qué pasa en muchas mujeres? Esas áreas de calcificación de esa sangre que está entrando a la capa muscular puede crear pseudotumoraciones, porque como el útero cicatriza, podemos tener imágenes de pseudotumoraciones que pueden confundir a alguien que no tenga mucha experiencia y decir que son miomas. Estos son adenomiomas. A diferencia de los miomas, los adenomiomas no tienen una verdadera cápsula. En cambio, el fibroma sí la tiene. Están bien delimitados. Aquí podemos ver sombras que nos digan que hay una tumoración, pero no tienen una verdadera cápsula. Entonces son adenomiomas muy similares, pero no iguales a los fibromas. La etiopatogenia o el origen es muy diferente y se manejan diferente a los fibromas uterinos. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la fibromatosis uterina? Pues es muy sencillo. En una consulta de rutina, antes que no contábamos con el ultrasonido, que hoy es una herramienta necesaria en el consultorio del ginecólogo, lo hacíamos a través de un tacto vaginal. Cuando la paciente llegaba, le tomábamos la citología, hacíamos un examen que se llama examen bimanual. ¿Por qué? Porque se utilizan las dos manos. Una que es introduciendo estos dos dedos, yo soy derecha, pues la mano derecha, a través de la vagina, que me sirve como guía, ¿verdad? Y con mi mano izquierda un tacto sobre el abdomen de la mujer, empujábamos y veíamos la longitud aproximada, la forma y si se palpaban masas o no. Entonces a través de ese tacto uno podía determinar si había alguna masa, si se sentía regular. Entonces ahí nosotros solicitábamos el estudio de una ultrasonografía pélvica. Ahora hemos, en la consulta, a los que tenemos ultrasonido en nuestras clínicas, obviar ese paso porque es un poquito incómoda para la paciente. Entonces hacemos de un solo el rastreo por ultrasonografía y a través de las sombras que nosotros identificamos por el método Doppler en el aparato, que son ondas sonoras que chocan y se regresan en forma de imagen, nosotros podemos delimitar si hay o no la presencia de tumores, ya sea estos fibromas o adenomiomas o tumores en los ovarios, o la localización exacta de los fibromas y su tamaño. También existen otros métodos a través de histerografías, que es meter una sonda con cámara a través de un, como se pone el espéculo, a través del orificio endocervical, y entra la camarita hasta la cavidad y podemos delimitar si existen pólipos, miomas, etcétera. Podemos hacerlo a través de una resonancia magnética o de un TAC, pero esos son ya cuando tenemos tumoraciones enormes y monstruosas
que necesitamos ver la integridad tanto de los vasos, uréteres y todo lo demás para hacer un mapeo a la hora de intervenir de una forma quirúrgica. Entonces, ya tenemos el diagnóstico, ha venido la paciente a consultar con su sintomatología florida y hemos hecho el diagnóstico de fibromas uterino. Ahora, el tratamiento, ¿de qué va a depender? La pregunta clásica. La paciente es joven, pero ya tiene su paridad completa o no tiene su paridad completa. Si viene una paciente de 30, 35 años con fibromas, con historia de sangramiento, hacemos el diagnóstico de fibromatosis uterina, pues si ya tiene sus hijos, ya se esterilizó, definitivamente que vamos a decidir por un tratamiento quirúrgico definitivo. ¿Por qué? Porque ya cumplió su paridad completa y está esterilizada, pues expectativas de tener hijos no tiene, y si hay tumoraciones importantes y nos está dando hemorragias y dolor o compresión a otros órganos, pues está indicado ir a realizar una cirugía. En este caso sería una histerectomía, quitar la matriz únicamente porque es una paciente joven, se dejan los ovarios para su función hormonal y se acabó el problema. Esa paciente ya no va a volver a tener dolor, no va a poder tener ya más reglas, ya no va a haber sangrado y se resuelve el problema. Pero ¿qué pasa con la paciente que no ha tenido hijos? Entonces aquí es una charla con la paciente porque va a depender el tratamiento de las expectativas que tenga de tener hijos, de si quiere o no tener hijos. Va a depender del tamaño de los fibromas, va a depender de la localización de los fibromas. ¿Por qué? Porque si ella me dice, mira doctora, si yo quiero tener bebés, entonces lo que podemos ir a hacer es una miomectomía. ¿Qué es una miomectomía? Es ir a extraer únicamente el fibroma de la matriz para quitarle toda esa carga que tiene la matriz y darle el chance que la matriz se puede embarazar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos tumoraciones del tamaño que de una toronja o de un coco? Esos miomas son difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque están altamente irrigados. Entonces, si yo voy a hacer una cirugía con un fibroma de este tamaño, lo que voy a hacer es que la señora va a empezar a sangrar, a sangrar, a sangrar, no voy a poder controlar el sangrado y voy a terminar quitándole la matriz porque lo voy a preferir viva que se me muera con la matriz de una hemorragia. Entonces, hay en el mercado tratamientos específicos en los cuales podemos reducir de tamaño, se le da ciclos de 3 meses a esta señora con el medicamento para poder reducir el fibroma a su mínima expresión para programar una cirugía ya con una tumoración pequeñita que podamos extraerlo y controlar el sangrado. Por ejemplo, si los fibromas no son muy grandes, pero la paciente tiene dolor y mucho sangrado, podemos utilizar tratamiento ya sea con analgésicos antiinflamatorios y sustitutos para ayudarnos a fomentar la coagulación para que hacerla autorregulable, para que no sean tan extensas esas menstruaciones en cuanto a tiempo y en cuanto a cantidad. Y podemos también dar hormonales a bajas dosis única y exclusivamente para controlar el sangrado, siempre y cuando la paciente pues no quiera tener la cirugía. También tenemos en el mercado sustancias como el ácido tranexámico, que es utilizado para causar coagulación y evitar que sean hemorragias intensas. O sea, hay métodos en los cuales se les puede dar. Lógico que si la paciente no se quiere operar a pesar de tener dolor, a pesar de tener sangrado, pero ella no se quiere quitar la matriz, se le explica que el tratamiento nada más es mientras estén los síntomas, pero no es que este tratamiento le va a quitar los fibromas. Señoras, los fibromas no se quitan así ellos solitos ni se deshacen, salvo por milagro de Dios, ahí sí no les puedo decir yo, pero médicamente les digo, son tumoraciones firmes, duras, bien irrigadas que no se deshacen fácilmente. Podemos disminuir el tamaño, pero esto es base
a medicamentos hormonales que solo se pueden dar por cierto tiempo, porque los efectos secundarios que estos medicamentos les causan las pueden meter en una desmineralización ósea o una osteoporosis. Entonces, con las repercusiones secundarias de esto. Entonces, por eso se dan por periodos limitados, ¿verdad? Con ciclos de 28 días entre cada uno, por 3 meses, para lograr la mínima expresión para una paciente que voy a someter a una cirugía. No es que se lo voy a dar por 1 año o por 2 años. Como les digo, tratamientos hormonales en base a progesterona no siempre van a funcionar. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que los fibromas también tienen receptores para progesterona. Entonces la progesterona puede aumentar de tamaño en algún momento estos fibromas. Entonces, también se ha mencionado en esos fibromas que son pequeños, que no deforman la cavidad endometrial, el endoceptivo intrauterino, el neumedicado, porque la liberación de esa hormona nos puede ayudar a limitar el grosor endometrial y por lo tanto el sangrado que la paciente pueda presentar. Pero ojo, solamente son para manejar síntomas, no es un tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo es la histerectomía, es quitar la matriz. Entonces, a veces hacemos el diagnóstico de fibromas en pacientes que ya vienen embarazadas, vienen pacientes, así vengo a ponerme, tengo una prueba de embarazo positiva, ya sea casera, ya sea de sangre, y ya cuando uno viene a hacer la ultra, ojo, uy, hay un fibroma a la par del bebé, o hay 1, 2, 3, 4 fibromas, más el embarazo, ¿verdad? Ella no se había dado cuenta que tenía fibromatosis uterina, ya no podemos hacer nada más que explicarle los riesgos que va a conllevar. Puede tener riesgo de aborto, riesgo de pérdidas tempranas, niños prematuros, niños con retardo del crecimiento. ¿Por qué? Porque esa matriz que tienen los fibromas no tiene la capacidad de distensión que tiene una matriz sana. La matriz sana puede distenderse y ocupar 1, 2, 3, 4, hasta 5 niños adentro de la matriz. La fibra muscular lisa es pero tan bonancible y tan buena que se puede distender. Pero llega un momento en que dice, hello, aquí ya no aguanto, y todos van, por lo general los embarazos múltiples son prematuros porque ya la matriz ya no aguanta. Ahora bien, los fibromas, como están en ciertas partes de la matriz, estas causan como un obstáculo en la distensión de esa fibra. Hay pedazos que sí se van a estirar, otros no, otros sí, otros no. Entonces la matriz no tiene una forma de expandirse de una forma natural, sino que puede extenderse de un lado y del otro no, y así. Entonces eso no lo puede hacer y va a llegar un momentito en que la matriz se va a sentir tan tensa que va a empezar a decir para afuera, para afuera, para afuera, y el más factible de sacar es el bebé. Entonces vamos a tener partos prematuros, la matriz no se va a distender a todo su potencial, vamos a tener niños con retardo del crecimiento intrauterino, niños chiquitos, muerte fetal intraútero por la mala circulación que puede tener esa matriz, dificultades a la hora de parir. ¿Por qué? Porque esta señora no va a tener un adecuado trabajo de parto, probablemente las contracciones no van a ser efectivas para lograr que el niño nazca o dilate, y vamos a terminar en una cesárea. Pero una cesárea hay que explicarle que va a llevar riesgos. ¿Por qué? Porque aparte que vamos a ir a extraer al bebé, vamos a hacer una cicatriz, y la matriz, después de que salga el niño y la placenta, tiene que contraerse para evitar el sangrado. Pero si tenemos fibromas, esa contracción de la matriz puede que no ocurra y tener problemas de sangramientos postparto que pueden causar sangrados abundantes hasta llegar a una atonía uterina y que terminemos en una histerectomía. Todas esas cosas, por supuesto, uno las prevé y prepara, ya sea sangre en el banco de sangre del hospital que está, medicamentos como el ácido tranexámico para evitar que la mujer sangre, fomentar la coagulación de la sangre, hacer todas las medidas necesarias, hacer una cesárea pues lo más convencional posible, sin agredir tanto el útero,
existen masajes, etcétera, embolismo de la arteria uterina, ligadura de hipogástricas, o sea, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones que podemos hacer para evitar terminar en una histerectomía, pero la paciente tiene que tener un consentimiento informado previo a la cirugía de los pros, los contras y los riesgos que va a tener a la hora de este parto. Ahora bien, cuando la paciente no tiene bebés, como hablábamos antes, y quiere tener bebés, pero tenemos fibromas, le damos estas sustancias que son bloqueadores de la GnRH. La GnRH es el precursor, por decir así, es la mamá de los que va a producir los estrógenos y la progesterona. Entonces, al dar esto, son sustancias que van a suprimir esta producción hormonal, por lo tanto, es como que le quiten el alimento a alguien y lo dejen en huelga de hambre. Entonces, ¿qué hace una persona en huelga de hambre? Empieza a bajar de peso, a bajar de peso, a bajar de peso porque no está ingiriendo nada. Lo mismo pasa con los fibromas. Estas sustancias lo que hacen es hacer como que se vayan a la mínima expresión, que no están tan hermosos cuando estamos preparando a esa paciente para cirugía, ¿verdad? Porque vamos a quitar la mayor parte de fibromas que podamos. Ojo, con estos tratamientos de miomectomía, la paciente tiene que estar sabedora que si en algún momento, al estar quitando los fibromas, el espacio que queda es demasiado grande o empieza a sangrar y no podemos controlar ese sangramiento, cabe la posibilidad, oigan, cabe la posibilidad de que terminemos en una histerectomía, o sea, quitar la matriz. ¿Por qué? Porque voy a anteponer la vida de mi paciente al hecho de que pueda morirse si yo le dejo la matriz con una hemorragia. Entonces, eso la paciente tiene que estar consciente antes de someterse a una miomectomía. No que, sí, me van a hacer miomectomía, ya le explicaron los riesgos, ya le explicaron los pros y los contras, que pueden terminar en esto, que pueden terminar en lo otro. Entonces, todo eso tiene que estar informado y en íntimo contacto con el médico que está llevando su caso. Cuando a usted le dicen cirugía, usted tiene no solo quedarse con la indicación que le deje el médico, usted tiene toda la libertad de pedir una segunda, tercera, hasta una cuarta opinión médica, y de todas las que le dicen, pues saque una conclusión y se queda con la mejor conclusión que usted quiera y con el médico que usted quiera. Los pacientes no son de ningún médico. Los pacientes se nos han dado a nosotros para cuidarlos. Jamás la actitud del médico va a ser, ahí viene esta señora, me cae mal, le voy a hacer daño. No. Al contrario, cuando usted da su vida en mis manos, se supone, y ese es mi sentir, yo la voy a cuidar como la cosa más preciada que han puesto en mis manos. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para cuidarla y entregárselas a sus seres queridos de la misma forma que fue entregada a mí. Pero a veces hay cosas que nos salen del contexto completamente. O tenía demasiada irrigación, o los vasos están demasiado grandes, o el orificio que quedó cuando sacamos el mioma era demasiado grande, etcétera. Pueden haber cosas que se nos escapan de las manos, no por el hecho de que sea un mal médico porque le quiera hacer daño, sino que porque son detalles que pueden suceder, ¿verdad? Entonces ningún médico se propone hacerle daño a un paciente. Si nosotros actuamos y hacemos cirugía, es para mejorar su calidad de vida. Por eso, cuando le digan cirugía, usted siempre pida una segunda, tercera, cuarta opinión. Yo siempre les digo a mis pacientes, consulte, pregunte, y si está satisfecha con lo que le han dicho o es muy similar a lo que lo digo, pues se queda conmigo. Y si no, usted puede cambiar de médico a la hora que usted quiera. Entonces, los tratamientos, como les digo, definitivo la histerectomía, pero hoy en día existen un montón de tratamientos que se pueden hacer. Embolismo de la arteria uterina, que son las principales arterias que le dan afluencia. Como les digo, los fibromas no son capaces de generar su propia circulación. Es la arteria uterina como que dice, tengo un nuevo inquilino, entonces le voy a pasar la conexión de agua, teléfono, internet, ¿verdad? Porque yo soy la dueña de la casa, entonces voy a pasarles toda la información a ellos para que tengan acceso a todo. Entonces, es la arteria la que genera la nueva red de vasos, y estos vasos pueden ser grandes, con una afluencia importante para que esos fibromas se mantengan. Entonces, la histerectomía como solución definitiva, pero cuando no y queremos tener bebés, es
la accesibilidad de ver dónde están, específicamente dónde están, el tamaño en el que están y la posibilidad de ver cuáles se pueden quitar y cuáles no. Si ya el embarazo llegó con fibromas, pues explicarle a la paciente qué es lo que tiene que hacer, que sí van a crecer, que puede que no crezcan, pero también puede que crezcan al doble, porque las mismas hormonas que le dan la nutrición al bebé nutren los fibromas. Y, ¿cómo se llama? Hay también ablación con calor a través de histeroscopías en las cuales se funden los miomas submucosos. Pueden haber ablaciones con calor a través de laparoscopías en donde se pone. También tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Siempre sigue siendo el plus, pues la histerectomía. Pero hoy, cada día que va la ciencia avanzando, pues vamos logrando encontrar manejos más específicos para la paciente y que causen menos invasión, ¿verdad? Pero eso va a depender de cada paciente, de cada caso, y uno tiene que individualizar a cada una y darle el manejo de acuerdo a las necesidades que la paciente presenta. Ahora bien, los fibromas, como les digo, son una tumoración benigna, pero podemos tener degeneraciones benignas de este fibroma, pero hay menos del 1% que puede tener una degeneración sarcomatosa. En otras palabras, cáncer. Y eso se puede detectar a través de estudios de ultrasonografía con Doppler. Podemos tener degeneraciones hematógenas. Puede causar dolor con la menstruación, un dolor agudo. ¿Por qué? Porque el fibroma se carga de sangre. Puede haber degeneración hialina. El fibroma es firme, pero a veces puede tener cavitado y formación de moco, entonces se vuelve algo gelatinoso. Puede tener degeneración calcificada. Esto es más que todo en las pacientes que ya han pasado la menopausia. Los fibromas se ven blancos, calcificados y son duros. Entonces tenemos diferentes formas de degeneraciones que son benignas, pero existe el riesgo de menos de 1% en la población en general de presentar una degeneración sarcomatosa. Y más si usted tiene suerte, ¿verdad? Puede ser de ese 1%. Ojo, hay que chequearse. No lo vea así tan con paños tibios. O sea, con esta charla lo que queremos nosotros es concientizar, hacer mella en su autoestima, en su autocuido, que soy yo la que importo, que soy yo la que cuido, soy yo la que proveo, pero en qué momento yo me voy a cuidar. Entonces estas cosas podemos detectarlas temprano, darles un manejo adecuado y evitar que se vayan a complicar. Bueno, yo creo que hemos concluido con el tema. Es un tema sumamente extenso, pero estos son más o menos los tips que ustedes tienen que conocer y que saber para autocuidarse, consultar. Como les digo, no es que ustedes tienen que estar cada 3 meses, cada 2 meses donde el ginecólogo, no, una vez al año. Citología, estudio de mamas, mamografía si ya le toca. Su ultrasonografía pélvica para poder detectar no solo miomas, adenomiomas, tumores de ovario, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, por favor, amigas, querrámonos cada día más. Este es el único día en el cual yo me voy a amar. Acuérdense que la vida es tan fugaz. Solo háganse la pregunta: ¿y qué pasaría si me muero ahora? Tomemos conciencia, amémonos, querrámonos. La próxima charla, la doctora Polanco. ¿Cuál es, doctora? Los cambios hormonales de la menopausia. Excelente. Todo ese sinfín de cosas que nos pasan a las mujeres cuando llegamos a la edad perfecta, arriba de los 50 años, señoras. Donde nos volvemos plus. Somos los nuevos 30. Así es que, para que sepan los cambios fisiológicos y hormonales que la mujer sufre en esa etapa. Va a estar muy interesante con la doctora Polanco. Y también decirles que los fibromas son una tumoración. Así como unas tenemos espinillas y otras no, los fibromas pueden aparecer. No reniegue de su mismo cuerpo, entienda su mismo cuerpo, hable con sus fibromas, no me tilden de loca. Ustedes, mis pacientes bien me conocen. Es parte suya, acéptelos como tales y
Deje que las cosas fluyan como tienen que ser. A veces conflictos emocionales de nuestra infancia, de nuestra vida, incluso de la vida de nuestras madres, también pueden afectarnos en la generación de estos fibromas. Así es que... Tenemos una pregunta. Dígame, doctora. Hay una paciente, es paciente tuya, Pamela Hernández. Saludos. Pamelita, saludos. Saludos, doctora, usted es la mejor. Gracias, Pamela, gracias. Dice Pamela, sé que no es del tema, doctor. Mi bebé tiene casi 6 meses, nació por cesárea y he estado manchando. ¿Es normal? No todos los días, pero sí cada 2 días, 3 días y así. Yo tuve un fibroma, no pasó a nada más, gracias a Dios. Estaba por el lado de afuera. ¿Cuándo es la otra charla para decirle a mi mami Janet Villeda? Bueno, la cuestión es que ella está recién parida. Hay el antecedente de un fibroma. Ahora bien, habría que ver con Pamela con qué está planificando, porque hay muchas mujeres que estamos planificando con la inyección de 3 meses o estamos dando de lactar. Entonces, esos trastornos, el aumento de peso, si ganamos más peso de lo normal, pueden alterarnos el ciclo normal de nuestra menstruación, el estrés, etcétera, etcétera. Entonces, con Pamela tendríamos que hablar personalmente para ver cuál de estas cosas pueden estarte causando ese sangrado, que sería ya un sangrado normal, o un spotting. Me imagino que probablemente estás planificando con la inyección de 3 meses y eso es muy frecuente cuando utilizamos esta inyección, pero es la única que puede preservar la lactancia para que nosotros amamantemos a nuestros hijos. Gracias, Pamela, saludos. ¿Quién más, doctora? ¿Hay otra pregunta? Sí, pero la otra pregunta la han hecho vía WhatsApp, por eso no sale ahí. Nos pregunta Dayana de Sonsonate. ¿Qué pasa con los fibromas después de la menopausia? Bueno, los fibromas después de la menopausia, como han escuchado, tienen receptores tanto para estrógenos como para progesterona. Se supone que en la menopausia hay una supresión total de este eje hormonal, aunque el organismo produce estrógenos, ya sea en la grasa o en las glándulas suprarrenales, pero también se ha visto que los miomas pueden tener receptores a testosterona, que también está presente en las pacientes posmenopáusicas. Entonces, aquí podemos tener dos cosas. Los fibromas se quedan estacionados en el tamaño que tienen o pueden disminuir un poco de tamaño. O simple y sencillamente entran en hibernación y no les dan problema. Si los fibromas no le dieron problema antes de la menopausia, no le van a dar problema después de la menopausia. No solo por el hecho que yo encontré fibromas, señora, hay que operarla. No. Tiene que estar relacionado con la sintomatología subyacente de los fibromas. Tengo pacientes que les he visto los fibromas, han pasado su transición de la menopausia y siguen teniendo sus fibromas y ya los fibromas calcificados. No hay por qué quitar la matriz si esta paciente no tiene alteraciones en su ciclo, porque se supone que con la supresión hormonal, porque ya los ovarios se jubilan, ya esos fibromas no tienen por qué dar molestia. Entonces van a depender del tamaño y de los efectos secundarios que puedan tener. Tenemos otra pregunta. Dígame. El señor Douglas Perdomo. Buenas noches, Douglas. Mi esposa tiene control con doctora Polanco. Hace poco tuvo la consulta en el seguro y le descubrieron un fibroma interno. Es lo que le mencionaba. Dependiendo de la ubicación, habríamos que ver dónde está. Puede ser un endometrial, un submucoso, puede ser un intramural que esté grande. Puede tener varias localizaciones y va a depender el manejo de la sintomatología que ella tenga. Si sus reglas son normales, no tiene dolor, no le da compresión a órganos externos, pues tranquilo, simplemente se vigila. Te tengo en la mira, baby. Nada más, en sus controles cada año se va chequeando y se va viendo si este fibroma aumenta y en qué proporción aumenta de tamaño con respecto al año anterior. Ahí es donde se va a tomar una conducta.
De lo contrario, solo es vigilancia. Ya tenemos las 3 personas para darles el regalito. ¡Sorpresa! Las 3 personas que hicieron preguntas este día a través de nuestros medios Facebook, por Messenger, por WhatsApp, pues van a ser acreedores a una ultrasonografía pélvica, ya sea para su esposa, para una amiga, para mamá, para su hija, etcétera. A la persona que ustedes se les va a llamar personalmente por inbox a ustedes, se les va a dar un código y ustedes deciden cuándo y a qué horas hacerse la ultrasonografía. Así que ya tenemos Para ver si 3 ganadores para chequearlos y ver que no hayan fibromas. Y los que tienen, pues chequear cómo están. Espero les haya gustado. Nosotros estamos muy contentas de estar aportando algo a ustedes, información. Coméntenlo, compártanlo con sus amigas para que ellas estén sabedoras, si no quieren ir a consultar, por lo menos informadas de las patologías propias de la mujer. La próxima charla, doctora, ¿qué fecha? Dentro de 15 días. Dentro de 15 días, en julio, vamos a tener la charla con la doctora de los cambios hormonales que se dan en la menopausia. No nos falte. Comuníqueselo a su mamá, a su tía, a su abuela. 12 de julio. El 12 de julio, aquí por este mismo canal. Espero les haya gustado. Pasen feliz noche y estamos en contacto. Ultramedic San Salvador. Dele like y comparta. Gracias.